Bien, pues ahora me gustaría reflexionar con ustedes, Iglesia, en esta ocasión, acerca de la necesidad que todo ser humano requiere de el dejarse ser ayudado. Porque ¿quién de nosotros no anhela o incluso quién de nosotros no sueña honestamente desde su corazón que ante una situación difícil podamos sentirnos acompañados y que se deje ver esa mano que nos sostenga o ese brazo extendido? Dejarse ayudar es una bendición. Y se los digo en la experiencia cercana, que tal vez muchos pensarán, pues bueno, los que Dios ha llamado como sus siervos, como pastores, pues tienen una influencia directa, ¿no? Pero, queridos hermanos, he aprendido en medio de la enfermedad a dejarme ayudar, no solo por la iglesia, no solo por todo el cariño y amor de muchos, sino también dejarme ayudar por Dios. Y quiero invitarte a que juntos vayamos explorando en este momento la oportunidad de que Dios quiere recordarte a un año de esta pandemia, que nos permitamos dejarnos asistir, que nos permitamos dejarnos ayudar por Él. Y les comparto ahí en la pantalla esta porción de Isaías 41, y solo quiero referirme a estos dos versículos. Y no dudo, querida iglesia, que esta palabra de Dios te habla en esta noche. No dudo que esta palabra que podemos escudriñar es una palabra para ti, para tu familia. Porque es una promesa que considero que es vigente, actual, y que puede también seguir nutriendo y reanimando nuestro corazón. Dios le dice a su iglesia: porque yo, el Señor, tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. El Señor afirma: Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Pueden observar ustedes en esta porción de estos dos versículos, 13 y 14 de Isaías 41, cómo aparece en dos ocasiones la afirmación y la ratificación de este Dios que dice: yo te ayudo. Todos en algún momento anhelamos una ayuda, pero en nuestra reflexión propia sería pertinente revisar si te dejas ayudar. ¿Qué tanto me dejo ayudar? Porque a veces como que condicionamos la ayuda. Si no me ayudan en base a lo que uno quiere o como uno lo hace. ¿Cuántas ocasiones a veces decimos que me ayuden, a poner un ejemplo, a lavar los trastes? Uy, pero no lo hace como yo. No los limpia como yo. Y si es necesario el proceso del secado, no lo hace como yo. Y entonces la ayuda termina siendo un reproche, la ayuda termina siendo una forma de quejarnos, y finalmente pareciera que ese momento que pudiera ser favorable lo dejamos excluido. ¿Cuántos no hemos dicho: quiero que me ayuden en mi casa, quiero que me ayude mi familia, quiero que me ayude la iglesia? Pero cuando se llega a esa ayuda, uno se pone muy exigente y dice: no, es que así no va la ayuda. Y es ahí el punto que contradice un poco entre el anhelar la ayuda y el dejarse ayudar.
Pero volviendo a este tema de la reflexión bíblica, Dios le dice al pueblo, no solo de Israel, sino a este ahora Israel que ha sido confirmado por su pacto, el pacto de Dios, yo te ayudo. Y lo dice 2 veces, yo te ayudo. Te invitaría a que antes de que termine esta jornada, meditaras en tu corazón o si quieres escribir, poniendo ahí en el corazón o en el papel, ¿dónde quiero dejarme ayudar? Y el reto y el desafío de la palabra de Dios es dejarte ayudar ahí donde siempre pones peros, trabas, justificaciones. Porque a lo mejor puedo ser más dócil que me ayuden en otras cosas, pero ahí donde considero que los demás no lo hacen como uno quisiera, donde pongo en duda realmente un apoyo claro, que sea ahí el motivo para que sea Dios en esta ocasión el que nos dé la sabiduría y sobre todo que podamos tener la dicha y el regalo de dejarse ayudar por Dios. Vamos a ir, si les parece, desmenuzando un poco el texto. Empieza el versículo 13, yo soy el Señor tu Dios. Y esto te lo dice a ti, iglesia, como una afirmación y como un recordatorio para que sepas de quién y de dónde viene esa ayuda leal. Que no te olvides que esta ayuda leal, que es de Dios, es dado bajo el pronombre del yo. Ustedes recordarán también en el Antiguo Testamento, en particular en el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta, ¿pero cuál es tu nombre? Y respondiendo aquel Dios en aquella montaña, le dice, yo soy el que soy. Es que este yo implica y describe la acción contundente de un Dios que no vacila. Este Señor que dice yo, tu Dios, es este Dios que no traiciona y mucho menos que se olvida de su pueblo en la adversidad. Y es que cuando tal vez uno empieza a escuchar la idea, la reflexión de yo te ayudo, probablemente se despierten en nosotros ciertos recuerdos, ciertas experiencias en donde me permití ser ayudado, pero tal vez esa persona no solo no me ayudó, sino pudo haber roto la confianza o traicionado y volver a recobrar esa disposición para ser ayudado, a veces termina uno resistiéndose mucho. Por eso el texto dice, yo el Señor, ¿verdad? Quiere decir, no compares a Dios con otras circunstancias y realidades que tal vez tú tuviste que pasar y que no fueron las más favorables o las que tal vez no me hicieron bien, sino todo lo contrario. ¿Y cómo se hace presente este Dios? El que quiere ayudar, el que quiere asistir, el que quiere abrir ese brazo a ti y a mí. Lo describe el texto diciendo, te he tomado de la mano. Qué maravillosa frase, qué maravillosa analogía. Te he tomado de la mano. Y eso descubre la lectura desde nuestro corazón, que el acto de un Dios es cercano cuando se refiere a tomarte de la mano. Es una imagen, me parece, muy amorosa, que habla de este Dios que sostiene a su pueblo y en el contexto en el que fue escrito fue en la cautividad. Pero en una vigencia a nuestros tiempos, este Dios que te toma de la mano, la cautividad de nuestro presente, pues es esta realidad por la que tú y yo estamos transitando.
realidad que se vuelve realidad en general, como la pandemia, pero realidades particulares que tú estás viviendo como hijo e hija de Dios o como familia. Es un Dios que te toma, que te sostiene allí en tu cautividad. Pero también su mano tendida ofrece confianza, aliento, sobre todo para que no nos dejemos vencer por las caídas dolorosas de nuestro caminar. ¿Quién no ha tenido caídas dolorosas? Muchos de nosotros hemos tenido un sinfín de caídas dolorosas, pero esa mano extendida inspira seguridad, es guía allí, sobre todo cuando en nuestra naturaleza humana esa fe comienza a flaquear, esa fe empieza a desvanecerse por ese cálculo ingenuo nuestro y lleno de querer controlar lo que se nos escapa a nuestras manos. Aquí está ese Dios que te dice, yo te he tomado de la mano. Y ahora que mi hija o nuestra hija, a un año ya que cumplió, empieza a caminar, ya está en la etapa de caminar. Y cuando leía al profeta Isaías en esa descripción, yo te he tomado de la mano, se me hizo tan amoroso, tan paternal o maternal que bueno, les he de confesar que mi hija se ha llevado unos cuantos golpes de esas caídas naturales, el dolor de padres que se te hace pequeño, se encoge, ¿no? De no ver sufrir, pero la veo con una disposición para volverse a levantar nuevamente. Y eso me conmueve mucho porque digo, ¿cuántas veces Dios te ha visto caerte y otra vez te dice, aquí está mi mano? Y a veces uno se levanta con el orgullo, probablemente con nuestra soberbia de decir, yo puedo, no necesito. Pero como este año tan complicado te vino a enseñar a ti y a mí que nuestra ingenuidad de control y de certeza se vino abajo. Y otra vez es cuando la iglesia vuelve a voltear al ver a los ojos de Dios y decir, necesito de tu mano. Y ese es el recordatorio, hermanos, hermanas, para decirle, sí, mis caídas han sido dolorosas, han sido unos cuantos o muchos golpes, pero como esa niña, ese niño que quiere caminar y descubrir su mundo, yo te invito que desde esa inocencia te aferres a decirle a Dios, a pesar de que me he caído, quiero seguir caminando de tu lado. Te he tomado de la mano. ¿Y qué se suma a esa descripción de ese actuar maternal, paternal de este Dios? Fíjense, hermanos, te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Y me quiero detener aquí tantito porque al decirte no tengas miedo, en nuestra propia naturaleza humana, todos hemos sentido miedo, pero ¿miedo a qué? Que es insistente este Dios en recordarnos para que tú te dejes abrir a esa ayuda. ¿Y saben qué sucede? Que nuestra experiencia de vida, el no tener miedo, a veces es como la asociación de los recuerdos de aquel pasado que tal vez fue doloroso y que nos marcó. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo poder confiar? O más bien, qué difícil es volver a confiar
cuando alguien nos ha traicionado. Tal vez tú y yo nos identificamos con esta reflexión, que aparece el miedo porque se vuelve una especie de defensa, de mecanismo para protegernos ante la incredulidad o la dificultad de creer nuevamente en la palabra empeñada cuando ésta se devaluó en algún momento de nuestra historia. ¿Cómo dejarse ayudar cuando es difícil abrirse con sinceridad? Cuando en nosotros la memoria de lo vivido nos hizo instalarnos en ese caparazón para no salir herido. Por eso no es fácil decirle al otro, y tal vez en la oración, que tenga confianza para abrirse cuando tal vez nos han lastimado, nos han traicionado. Y Dios, que es un Dios cercano y amoroso, te dice, sé, conozco tus miedos, y tal vez seas incrédulo en volver a confiar. Pero en su misericordia ese Dios te dice, yo te quiero ayudar. Dame la oportunidad. Si otros te traicionaron, si otros rompieron esa palabra empeñada, yo te quiero ayudar. Yo te ayudo, iglesia, pueblo mío. Y es una frase para que nosotros, como su pueblo, no perdamos de vista que es una frase nada más simple y superficial, para nada. Viene acompañado por una mano tendida allí y reconocerlo en nuestra incredulidad, en nuestra desconfianza. Tal vez ahí estará nuestra queja. Dios, es que he sido demasiado confiado y me han dado la espalda. Dios, he sido demasiado confiado y terminan por traicionarme. Y puedes decirle todo lo que quieras a Dios, porque es una ayuda amorosa, no intrusiva. No te obliga, no termina imponiéndose, sino todo lo contrario, es una ayuda compasiva. Así que sea el momento para decirle a Dios, hoy reafirmo que quieres ayudarme, pero también deseo y anhelo que permitas que este corazón sea sensible para dejarme ayudar por ti. Y esta porción de la Escritura, en el versículo 14, cierra con algo que puede a lo mejor no gustar de momento. Porque Dios te ha dicho, sí, no tengas miedo, yo te ayudo. Y le dice a la iglesia, le dice a su pueblo, yo te ayudo por pequeño y débil que seas. Por pequeño y débil que seas. ¿Te gustaría que alguien te dijera pequeño y débil? Oye, te quiero ayudar, por pequeño y débil que seas. En la convivencia humana, ¿cómo tomarías eso? Por supuesto que se convertiría una ofensa, se convertiría en una manera de sentirnos tal vez pisoteados, tal vez minimizados. Pero hoy Dios te dice, por pequeño y débil que seas, yo te quiero ayudar. Y te invitaría a que no se dejen ir como una cascada tus reproches y resentimientos a Dios, diciendo, ¿qué pasó, Dios? ¿Cómo que me estás llamando débil y pequeño? Y es que esta descripción, como leen en su pantalla, simbra el corazón. ¿Para qué?
para que Dios se goce, para que Dios se burle en medio de esa vulnerabilidad nuestra. No, es la oportunidad, querida iglesia, para que ni tú ni yo nos sigamos ocultando detrás de esas corazas, de esa armadura que tal vez nos han hecho creer que estamos protegidos, pero que detrás de esa armadura hay todavía muchas heridas por sanar. Dios no es que quiera burlarse, no es que Dios quiera verte en un estado de pequeñez bajo la idea humana o muy carnal nuestra en la manera de entender esto. No. ¿Por qué le dice al pueblo en la cautividad? ¿Por qué le dice a la iglesia en la cautividad de esta pandemia, por pequeño y débil que seas? Porque justamente allí es donde hay que dejarse ayudar. Es decir, la ayuda de Dios se hace presente cuando nosotros como iglesia reconocemos nuestra debilidad y pequeñez. Cuando nosotros reconocemos esos sentimientos de superioridad que por momentos se hacen presentes o con el que a veces queremos ocultar mucho de ello, sobre todo de esas heridas, pero cuando tú te acercas a Dios, estos sentimientos de superioridad se disipan. Y mostrarte vulnerable y débil ante Él es el paso a la sanidad. Porque es la hermosa bendición de dejar a un lado mi orgullo y lo que venimos señalando. Darme esa bendición de recibir el regalo de dejarme ayudar. Pero quiero aquí puntualizar que debilidad y pequeñez no es incapacidad. Debilidad y pequeñez no es que no estés diestro. La debilidad y la pequeñez con la cual nos enfrenta Dios es para que se abra la conciencia del límite. La conciencia del límite. ¿Y qué es la conciencia del límite? El que te recuerdes que sí depende de ti y que no depende de ti. Porque el ser humano es tan incongruente que en muchas ocasiones quiere hacerse cargo de lo que no depende de uno y de lo que sí depende de mí, lo dejo a un lado. Por eso pequeñez y debilidad, Dios te dice, sé consciente de que hay límites, pero también hay límites para reconocer dónde es el momento para que permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Decirle a Dios, mira, yo ya lo intenté, ya me esforcé, me sentí el que las podía todas, pero me reconozco que no lo puedo todo y que esta área de mí necesita para que tú intervengas y hagas lo que sea en tu misericordia y amor propicio y necesario. Debilidad y pequeñez es reconocerte, iglesia, que ante el futuro que es incierto y que ahí tal vez nos tenemos la claridad de lo que vendrá, ahí acaba nuestro alcance. Y decirle a Dios que no falte en mí la fe y la esperanza para seguir confiando en ti. Claro, tendrás que hacer lo propio, pero tendrás que reconocer qué es lo que le toca a Dios intervenir, ejecutar en tu vida. Y para concluir esta reflexión de la noche, quiero dejarte en la invitación
a decirle desde el corazón a este Dios: que el permitir volver a tocar la debilidad y la pequeñez es para que tu gracia sobreabunde, para que tu gracia sobreabunde. Ese fue el testimonio del apóstol Pablo. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios, iglesia? En mi debilidad. Allí donde necesitamos dejarnos ayudar y ser acompañados por nuestro Dios.